Ombudsman Nacional demanda resultados sólidos en favor de las víctimas. 3 de cada 100 poblanos viven en condición de discapacidad. Aumenta la violencia contra defensoras y defensores de los derechos humanos en América Latina y pide la UNESCO salvar patrimonio cultural de Siria e Irak. Esto y más información le tenemos preparado en Informa TV. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con la información. Le comento que en Chihuahua, de 1,835 quejas presentadas este 2014 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 70% de dichas violaciones a los derechos humanos fueron realizadas por funcionarios estatales. El resto de las faltas fueron cometidas por servidores públicos de los municipios de la entidad. Ombudsman Nacional demanda resultados sólidos en favor de las víctimas, esto al inaugurar la 41 Asamblea General Ordinaria de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebrada en el Distrito Federal. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, manifestó que es la única forma de fortalecer la legitimidad y el reconocimiento de la sociedad sobre las tareas que llevan a cabo los organismos públicos de derechos humanos y además señaló que este es el compromiso real con la defensa de la dignidad humana y la auténtica vocación de servicio. La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos alertó sobre el incremento de agresiones en el Estado, particularmente con las mujeres defensoras de los derechos humanos, y exigió al Estado mexicano a no criminalizar a quienes realizan activismo en pro del respeto de las garantías constitucionales. 3 de cada 100 poblanos viven en condición de discapacidad, así lo revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla implementa diversas acciones de defensa, protección y capacitación a este sector vulnerable, con la finalidad de prevenir violaciones a sus derechos humanos. Ello ha permitido beneficiar en este 2014 a más de 2,400 personas con discapacidad adquirida o por nacimiento. CDH-DF reconoce a 3 jefaturas delegacionales por aceptar recomendación 12-2014 que acredita su falta de actuación diligente y oportuna respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano de la entidad y además exhorta a 6 más a aceptar dicho documento. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial signaron un convenio de colaboración para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El evento, con sede en el Teatro José Peón Contreras, se realizó en el marco de la 5ª Semana Cultural por los Derechos Humanos y tuvo como testigo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón. Expresa CNDH su preocupación por la violencia, ilegalidad e impunidad imperantes en México e insta a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes, así como la capacitación de sus cuerpos de seguridad para que no se repitan actos anarquistas y de barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes. Subraya además que como institución autónoma del Estado mexicano, en ella tiene cabida todas las voces y todas las perspectivas que se unen en favor del interés superior que significa la defensa de los derechos humanos y el trabajo por México. En información internacional le comento que la ONU registra 1,232 muertes en noviembre por violencia en Irak y al menos 2,434 resultaron heridos por actos de terrorismo, así lo informó la misión de Naciones Unidas en ese país. El desglose de la cifra de fallecidos revela la muerte de 936 civiles, entre ellos 61 agentes de la Policía Civil y 296 miembros de las fuerzas de seguridad y miembros de milicias que luchan junto al gobierno iraquí. Amnistía Internacional denunció un incremento de la violencia contra las y los defensores de derechos humanos en América Latina y exigió a los gobiernos a que tomen medidas para garantizar su protección. En su informe, Defender los derechos humanos en las Américas, necesario, legítimo y peligroso, la organización documenta más de 200 casos de ataques, represión e intimidación a las y los activistas, que son constantemente perseguidos y atacados en represalia por su trabajo. Así lo expresó Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para el continente americano. Lanza la UNESCO un grito de alerta para salvar el patrimonio cultural milenario de Siria e Irak, cimentar sistemas educativos basados en la tolerancia y frenar el tráfico ilegal de arte son los ejes de acción que la UNESCO llevará a cabo para la protección del patrimonio cultural de estos países.
Un nuevo informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a los estados de la región dejar de utilizar la jurisdicción penal militar en casos de violaciones a los derechos humanos, pues atentan contra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y se conozca la verdad. El reporte presentado en Washington bajo el título Derecho a la verdad en América también previene sobre leyes de amnistía o que conduzcan a ella y que se han usado para limitar el acceso a estos derechos. Y bien, hasta aquí los hechos más relevantes de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted invitándole a que me acompañe el día de mañana con más información. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana.